miércoles nos hemos dedicado a estudiar la Biblia. Estas administraciones no son solamente para acá, para nosotros como iglesia local, sino es para toda su iglesia, porque hemos sentido, nos propusimos a eso en un momento. El Señor nos llamó, nos agarró de las manos y éramos como ciegos, y que no sabíamos, yo se lo testifico, ni para dónde íbamos. Entonces no nos propusimos, el Señor nos ha puesto un mensaje de restauración y es para su misma iglesia, para los mismos cristianos, porque el juicio va a empezar por la casa, y el Espíritu Santo un día nos dijo: no breguen ya con esos profetas viejos. Este mensaje ni siquiera es para esos pastores viejos que ya el loro viejo jamás aprende, como dice el refrán, a hablar. Este mensaje ni siquiera es mucho directo para los líderes, porque después que una persona ha sembrado tanto en la carne, en la misma iglesia se puede sembrar en la carne vendiendo boletas, en, en- en actividades, etcétera, conciertos. Es difícil que cambie porque ya saborea el dinero y tantas cosas de este mundo y se encandila con la fama, el poder, corrompe. Y el objetivo es abrirle los ojos al pueblo de Dios para que no se dejen desfalcar ni quitar la lana, la leche y la carne, porque las ovejas están llevando el matadero por estos trasquiladores, como ovejas al matadero, para acabar con ellas. Los líderes, apóstoles, y como se le llama hoy en día, no se conforman ya ni siquiera con el título de apóstol. Ellos le han puesto otro título: mega apóstol, mega iglesia. Y eso es mucha corrupción que hay en el pueblo de Dios. Pero Dios está sacando todo lo sucio de la iglesia y lo está desenmascarando. El mismo Dios a esos falsos apóstoles. Es una vergüenza ver un apóstol con en un juicio con ropa de color anaranjada. Digo, pero qué vergüenza. Y como yo vi un juicio en esta tarde, y no quiero hacer mención de nombre, y el mismo juez le dijo: usted es un sinvergüenza, el juez, que no sé ese cristiano cogiendo el nombre del Señor para hacer, y le dijo: usted es un depravado sexual. A ese apóstol le dijo el juez esa tarde que fue llevado un apóstol a juicio. Y yo digo, qué vergüenza para la iglesia. Por eso el Señor hay que orarle, siempre órele a Dios para que levante muchos ministros competentes del Espíritu, no de la letra, hombres sencillos, humildes, que lleven la imagen de Cristo, que sean íntegros, que sean honestos, que no sean asalariados, que no anden detrás de verdad, de nada, pero no de boca, porque ellos siempre andan, tienen garras y son como las sanguijuelas, como dijo Proverbio: la sanguijuela tiene dos hijos: dame y dame, porque no se sacian. Tres cosas que hay que nunca se sacian, y una cuarta nunca dice basta: la matriz estéril, el Seor y la muerte, y así como el fuego que nunca dice basta. Por eso, Señor, ayúdanos y capacítanos a mantenernos siempre limpios y firmes en la roca y estar despegados de todas las cosas de este mundo, y que el mundo no nos dañe. Entonces, amados, vamos a continuar con el estudio de los miércoles, que yo le puse por el título: La naturaleza de Cristo. Repitiendo un poquito, Cristo era 100% hombre. Yo le estoy corrigiendo el estudio, pronto se lo vamos a enviar, pero no he terminado de corregirlo. Estoy muy avanzado ya, porque lo tengo que leer entero y corregirle algo que está mal escrito o algo que no estemos de acuerdo. Entonces, la naturaleza de Cristo, decía, los teólogos le llaman, me da un permisito, unión hipostática. No son dos personas. Los nestorianos dificistas decían que eran dos personas y dos naturalezas. Nosotros decimos que son dos naturalezas, pero unidas.
y que representan una sola persona. Entonces el miércoles se recuerdan que estábamos hablando de la completa deidad del Cristo encarnado. O sea, que a Cristo no le faltaba nada de la deidad. Están traduciendo esta noche. ¿Quién traduce hoy? Ok, Nelis. Entonces, cuando nosotros decimos jovencito, deidad, que usted diría, ¿qué es eso? Deidad es divinidad. En latín creo que quiere decir, teos, que es Dios. Deidad es alguien sobrenatural que está por encima. Así como los incas, ellos a sus dioses le llamaban sus deidades. Los hindúes tienen sus deidades, pues, pero esas son falsas. Nosotros, deidad es el Dios supremo, todo soberano, todo poderoso, perfecto, sobrenatural. Eso se quiere decir deidad. Entonces, los ángeles no eran divinos, porque fueron hechos, fueron criaturas, ni deidad. Así que cuando usted escucha la palabra deidad, la deidad de Cristo quiere decir la divinidad de Cristo, que Cristo era Dios. Cristo no es como dicen los arrianos en el siglo tercero o cuarto, que fue fundada esa filosofía, esa creencia por Arrios, que él decía que Cristo fue creado. De ahí fue que los testigos de Jehová sustrajeron su doctrina que Cristo fue creado. Entonces los arrianos no decían que Cristo era igual a Dios, de la misma sustancia, sino similar, parecido, que tenía algo de Dios, pero que era otro. Y Cristo es el mismo Dios en función de hijo, porque el Dios que revela la Biblia es un Dios trino. La iglesia, gracias al Señor, está de acuerdo ahí. Padre, Hijo y Espíritu Santo, en tres funciones. Yo escuché una vez, y lo voy a repetir esta noche, una ilustración de un pastor hablando de la Trinidad de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un Dios en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo escuché a él y él dio una ilustración para que podamos entender. Muy hermosa y a mí me gustó. A ver si el Espíritu Santo me la trae ahora. Es como el agua en sus tres estados, H2O, que es la fórmula física de una molécula de agua que está formada por dos átomos. Están bien los bioquímicos ahí, de hidrógenos, corríjame, los que estudian bioquímica y biología aquí, y una de oxígeno. Entonces, el H2O, decía ese pastor, ese pensamiento no es mío, fue de un pastor muy lindo él, y decía que así es Cristo como Dios, como el H2O, comparada en los tres estados del agua. Ejemplo, en estado líquido es diferente al sólido. El estado líquido es H2O. Pero cuando usted le lleva el agua al freezer y se congela, ese estado sólido, se hace hielo, pero sigue siendo H2O. El Padre, Cristo, sigue siendo Dios. El Espíritu Santo, pero sigue siendo Dios. Entonces, si usted coge esa agua, H2O, la convierte de líquido a sólido, a hielo, sigue siendo H2O. Así se puede hacer una analogía con la Trinidad. Sigue siendo H2, sigue siendo agua, pero está congelada, frisada. Si usted la lleva y la hierve en estado gaseoso, sigue siendo agua, H2O. En los tres estados, líquido, sólido, eso lo dan creo que en cuarto de la primaria, y gaseoso. Pero en los tres estados nunca deja de ser agua. Así es Dios. Dios como Padre, Dios como Hijo y Dios como Espíritu Santo. Por eso nunca le quite al lado al Espíritu Santo que no es Dios. Siempre diga Dios como Espíritu Santo. Como hay una iglesia moderna, no sé qué espíritu es ese, que no le quiere llamar a Cristo Dios. Dios como Hijo. Dios como Padre. Porque así es que lo revela la Biblia. Entonces nosotros decíamos que en esa deidad, divinidad, que en el Cristo encarnado
estaba la completa deidad y divinidad. Cristo encarnado. No perdió ningún atributo. Eso lo empezamos a demostrar en la Biblia, en Juan 8:56. Yo no lo voy a leer. Estamos demostrando que el Cristo encarnado, el que se encarnó, el verbo, como dice Juan 1:14, y ese verbo se encarnó y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1, versículo 14. En Dios no existe la reencarnación, pero sí la encarnación. El verbo se encarnó, se hizo carne. Pero ese verbo no dejó de ser Dios. Porque ese verbo encarnado, el Cristo encarnado, hubo un momento por la Biblia que habla que era eterno. El miércoles, ¿se recuerdan que demostramos que era omnisciente? El Jesucristo, la parte divina, omnisciente. El hombre no, tenía limitaciones. La materia nunca puede, hermano, conjugar con lo divino, nunca. Era omnipotente. Hablamos que era, nosotros estamos demostrando que era eterno, que Cristo no tuvo ni principio ni final con el Padre, que era omnipresente. Omnipresente es que está en todas partes. Leímos, recuerdo Mateo, no voy a leer eso otra vez para avanzar, a ver si se recuerdan el miércoles que hablamos que era omnisciente, que es presencia, que todo lo sabe. Él conoce los corazones, el Cristo divino, Dios encarnado, se hizo carne, Cristo, pero él también, la parte divina quedó intacta. Entonces el Cristo divino era el omnisciente, el hombre no. El divino no puede morir, el hombre sí, el Cristo hombre. Así que es la mejor explicación en esa área. Era omnisciente. Lo demostramos con texto también. Mateo 16, capítulo 21, capítulo 16, versículo 21. Yo no lo voy a leer. Se recuerdan de la mujer samaritana que demostrando su omnisciencia. Ella dijo, vi un hombre que me dijo toda mi vida, etcétera, etcétera. Dame rapidito para buscarlo, para avanzar. Hermoso es estudiar la Biblia. Uno ama más a Dios, se llena de Dios, le teme a Dios, le tiene más reverencia al Señor. Le aumenta la fe a uno también. Cuando estudiamos la sana doctrina, nos aumenta la fe. Todavía no he encontrado, estoy buscando. Me da un ratito donde nos quedamos el miércoles, porque yo le estoy poniendo siempre un marcador. Ok, me quedé aquí. Entonces, otra parte, atributo de Dios, que no perdió ni uno, del Cristo encarnado, el Cristo que se hizo hombre, él era omnipotente. Lo estamos demostrando con la Biblia. Ese Cristo que estuvo aquí hace 21 siglos era omnipotente también, en la parte divina. No perdió ningún atributo. El Cristo encarnado, porque Dios se encarnó en Jesucristo. Siempre tenga eso pendiente, que en Dios rechaza esa doctrina de la reencarnación de los gnósticos, que una persona puede reencarnar. Nosotros creemos en la encarnación. Dios sí se encarnó en Jesucristo. Entonces ese Cristo en la parte divina era omnipotente, lo demostró con la Biblia. En la parte humana no, en la divina sí. Lo humano no mezcla con lo divino, nunca. Así como el aceite y el agua. Demostró y se atribuyó el poder de una persona omnipotente. Vamos a leer un texto, el del endemoniado Gadareno. ¿Recuerdan? Marcos 5:11. Él demostró el Cristo encarnado que era omnipotente. Vamos a demostrarlo con la Biblia, valga la redundancia. Esta es la historia del endemoniado Gadareno. Marcos 5:11. Estaba allí cerca yo estoy leyendo en la Reina Valera 95, del monte un gran acto de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios. Debe, hermano, que hablan, son mudos los demonios. ¿Sí? Ellos hablan, ¿sabes? Hay personas
en la calle así incómoda, un político que sea, y puede ser que le presten la voz a Satanás, los demonios. Yo he visto líderes religiosos, esos apóstoles, cuando están airados, que están amenazando al pueblo, yo digo, no, eso es el mismo demonio, eso no es él. Y ni cuenta se dan que se dejan usar por un demonio. Una persona airada a veces es un demonito que habla a través de él. Porque mira aquí, los demonios hablan muchísimo. ¿Sí? Y si hay alguien que habla mucha lengua, porque ese lenguaje es del mundo espiritual, son los demonios, hermano. Usted va, una persona llena de demonios habla otro lenguaje, habla lengua, te sacude, etcétera. Y ahí vemos, vinieron todos los demonios diciendo que era una legión. Envíanos a los cerdos. Ahí reconocieron que era omnipotente, porque lo conocían muy bien. A Dios, a Jesucristo divino. Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos, porque los demonios, como son espíritus, necesitan un cuerpo. Y ahí ellos se vieron ese acto de cerdo, dijeron, envíanos a ellos. Jesús de inmediato les dio permiso, omnipotente, hermanos. Ahí está Jesucristo hombre como Dios ahí, porque tiene que ser un hombre normal, no, hermano, no puede estar. Esos seres espirituales, dale permiso. Y ahí está demostrado, claro, que era Dios. Le dio permiso para que entren a los cerdos. Y saliendo aquellos espíritus impuros, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. No crea, una persona puede tener una legión. Una legión en Israel, lo cogieron ese lenguaje de los soldados romanos, era como de 5000 y 5000. Aquí eran 2000. O sea que ese hombre, el gadareno, estaba, hermano, no era un demonio que tenía, dice 2000. 2000 espíritus. Eso es terrible, ese mundo ocultista. Por eso que aunque usted no nos vea nosotros reprendiendo, porque ya Cristo venció en la cruz del caballo, no ignoramos el mundo espiritual oscuro, hermanos. Una tercera parte de ángeles caídos que están en un lugar atado o restringido, pero que es muy fuerte el mundo espiritual. Cuando Dios le oculta el rostro a una persona y lo entrega, eso es terrible porque lo puede entregar en manos de demonios. A veces hay espíritus hasta de locura que cuando una persona se llena de legiones. Es hermoso cuando nosotros llegamos al Señor, estábamos llenos de espirititos, pero bien llenos. Claro, no se ve limpiecito como sin nada, porque yo andaba así mismo como estoy ahora. No tan bien, pero con una franelita, el pecho afuera, pero andaba limpiecito siempre. A mí me llama mucho la atención, hermanos, yo voy a desviar un poco ahora, porque estamos en el espíritu. Ese refrán siempre me ha llamado la atención. Dime con quién andas y te diré quién eres. Porque siempre cuando el delincuente, hermano, se junta con delincuente. El hombre serio, honesto, amado, se pone grave. Desde que tiene un amigo y está traqueteando, como dicen, se pone grave. Inmediatamente deja la amistad ahí. Pero cuando yo veo a veces estos funcionarios, por más honestos que digan que sea, con un perro años y años y con el hombre para arriba y para abajo y bebiendo y jugando, tiene que ser, lo que pasa es que aquel es más, disimula más y aparenta una cosa que no es. Entonces en ese refrán hay mucha sabiduría, hermanos. El que anda con perro se convierte en perro también. Así, eso está pasando también en las iglesias. A veces yo he visto hombres que lo veo como honesto. Yo digo, ¿por qué hace ahí metido? ¿Qué es lo que hace ahí? Porque son igualitos todos. Lo que pasa es que se cambian los collares, algunos,
la misma gata, pero revolcada. Pero es lo mismo todo. El mismo perro con diferente collar. El mismo murciélago con diferente cachimbo. El cachimbo que se lo cambian al cigarro. Pero es lo mismo todo. Por eso a veces, amados, es muy importante hasta las amistades. Una persona que no le guste la droga, ¿qué es lo que hace con un drogadito para arriba y para abajo? Porque ese muchacho desde que salga y puede caer preso, porque el drogadito siempre anda con droga, hermano, siempre anda con algo. Porque eso es lo que se llama una dependencia. Dependencia física y psicológica es que tú tienes que tener algo en los bolsillos para cuando te dé el síndrome ese de abstinencia, que te pone muy nervioso a vomitar y tienes que darte tu cosa. No se puede. Entonces, cualquier persona por ahí usted puede ubicarla, se delata hasta las amistades. Dime con quién anda. Creo que tiene sabiduría. Puede fallar, hay excepciones y te diré quién eres. Porque las personas, hermanos, el perro buscan sus amistades igual que él también, porque se entienden. Rejuegos, engaños, etcétera. Entonces seguimos leyendo, dice 2000, el Gadareno. El acto se precipitó a mar porque Dios le dio orden por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y la gente salió a ver qué era aquello que había sucedido. Llegaron a Jesús y vieron al que había estado atormentado por el demonio, el que había tenido la legión, que eran 2000, dice ahí, sentado, vestido y en su juicio cabal. Limpiecito ya estaba ahí, estaba limpiecito el hombre. No fue un demonio que le sacaron, ni dos, fueron 2000 hermanos. Dice su juicio cabal, parece que lo tenían desvariando este hombre. Y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron lo que le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Estamos demostrando que el Jesucristo tenía el atributo de omnipotente. El Jesucristo encarnado. Juan 11:38. Juan capítulo 11, versículo 38. Para aquellos que dicen que lo divino lo dejó a un lado, en ningún momento. Él se manifestó como divino también y como hombre. Juan 11, capítulo 11, versículo 38. John 11, chapter 11, verse 38. ¿Está bien mi inglés? Espera que sería un poquito, hermano, que está muy serio. Déjame decirlo con un acento más americano. Vamos a ver, Luis. John, chapter 11, verse 38. Está bien así. Ahora ahí se rieron. Yo le he dicho aquí, pero yo una vez en la graduación de la nena mía, perdonación que te mencione, y yo digo, pero Mauri, yo no veo nadie aquí como hispano, todo el mundo es americano. Y ella me dijo, no, lo que pasa es que el acento, tú crees que son americanos, porque ellos son Ramón Raymond. Sayones, para cuando estaban llamando para dar los diplomas de bachillerato. Entonces sí, yo sé, yo sé. Y yo creía que eran todos nombres americanos. No, esos son cibaeños todos, me dice mi esposa. Son del campo todos, son hispanos. Lo que pasa es que el acento de ellos, tú crees que son nombres en inglés, nombres americanos. Sí. Está bien, Brian, ese de aquí, o Lewis, es como americano o europeo ese. Pero José, ni Juan, perdón, Juan Zorrilla, que ese nombre es muy bonito, ni María, hermano. No me venga tú a decir que eso es americano. ¿Cómo? Ni Andrés, ¿no? Un día yo estaba en una iglesia
Y me llamaron José y pregúntele a Lewis, ¿te recuerda a Lewis? 5 miraron para atrás. Dije, no, yo voy a tener que quitarme este nombre. Se me olvidó quitármelo cuando me hice americano. Dije, 5, sí, porque es raro donde no hay un José ni una María, etcétera, etcétera. Entonces Juan 11:38, demostrando que Jesucristo era omnipotente. Omnipotente es joven, todopoderoso. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Esa fue la muerte de Lázaro, narrando. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quita la piedra. Marta, a la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya porque lleva 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces se quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oye, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, omnipotente, todopoderoso, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, porque así era que hacían con los cadáveres, lo envolvían en sudarios y lo ataban. Pero así salimos nosotros del mundo espiritual, bien atado. Así vine yo y vino usted. Jesús le dijo, desatarle y dejarlo ir. Reina Valera 95. Ahí está la parte poderosa, eso está claro. El atributo omnipotente, que Jesús lo era, hermanos. Y no lo dejó a un lado, no. Estaba en él, Jesucristo. Juan 18:1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que lo entregaba. Ese texto lo quise poner esta tarde yo. Conocí aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y guardias de los principales, y ese era discípulo Judas de Jesús, sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas, que omnisciente, ahí se demuestra que sabía todas las cosas, Jesucristo divino, le habían de sobrevenir, se adelantó y les preguntó, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. Tremendo lío se metió. Ese es un vaso de ira, hermano. Ese fue elegido para eso. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Omnipotente. Una unción ahí. Solamente él no hizo nada. Ahora, esa no es la de Benejirque con el saco. ¿No te gustaría a ti que solamente usted diga una palabra y todo el mundo se caiga? Pues mira, ahí Jesús, para hacer eso, tiene que ser omnipotente, todopoderoso. Él nada más dijo, yo soy, y todos cayeron. Y esa gente son tan tercas, porque yo no sé, hermano, yo siendo un soldado y los que pertenecientes a Sanedrín, y voy a aprender a alguien, y solamente cuando él hable que hay una unción y me tumbe, yo me voy corriendo por ahí. Pero como quiero lo aprendieron, para que se cumplan las escrituras, sí. Pero era omnipotente y fue la parte divina. Y yo imagino ese momento, cuando ese Judas, que era el tesorero, porque fue elegido por un vaso de deshonra, un vaso de ira. Y la palabra Judas quiere decir alabanza. Pero antes de eso, Judas estaba tranquilo, hermanos. Llegó un momento que dice, Satanás entró a Judas, le cambió el rostro. Y solamente con la unción de la palabra, yo soy, todos cayeron postrados. Omnipotente. Allí se manifestó el Cristo divino, la deidad.
la parte divina. Otros atributos de la deidad, o sea, de la divinidad, le son atribuidos por otros. Es decir, hay otros que le atribuyen otros atributos. Lo vamos a demostrar aquí. La inmutabilidad. O sea, hermanos, ahí se cae la doctrina de Arminio, que dice que la salvación se pierde. Hay un atributo que Dios tiene que Él es inmutable. Inmutable es, hermano, que Él no cambia. Y Cristo, en la parte divina, era inmutable también. O sea, Cristo, Dios no es de alguien que empieza a tratar contigo y después te deja. Porque lo dice el Salmo. Él me va a mí y a ti. Me vas a pasar. Esa es la seguridad que hay en Dios. Que es diferente a la inseguridad que hay en el mundo. Me va a pastorear más allá de la muerte. Él no cambia, hermanos. El fiel y el verdadero. Y Cristo en la parte divina era inmutable. La doctrina con ese atributo de Dios, inmutabilidad, a los arminianos se le caen porque ellos dicen que tú te pierdes, que Él va a cambiar. Por eso es que la doctrina más sólida que concuerda con toda la Biblia, con un estudio sistemático plenario de la Biblia, es la de Calvino, porque dice que la salvación no se pierde, que el santo vas a vencer al mundo y vas a perseverar, porque en Dios no hay mudanza, ni sombra de variación, Dios no cambia, hermano. Desde que yo entendí eso me quebrantó a mí, porque yo era muy inseguro en el mundo. Dios no vas a cambiar con tus planes con nosotros. El propósito se pierde, estoy hablando en cuanto a la salvación, pero que Dios no cambia, porque es un atributo de Dios, la inmutabilidad. Entonces Cristo divino, Cristo Dios, era inmutable. Él no cambia. El problema de las iglesias, hermanos, por eso no puede depender de ningún hombre, porque el hombre es cambiante. Por eso la Biblia dice, maldito que confíe en hombre. Cuando una iglesia depende de un hombre que él puso el dinero y está en su casa, si un día ese hombre amanece aborrecido, incómodo, ahí mismo terminó la iglesia. Por eso no puede estar en ninguna casa, no es sabio. Una vez cuando nosotros empezamos aquí, alguien que tenía dinero, quería comprar un local. Dios nos guardó. Porque entonces él fue que la redimió la iglesia. Y si ese hombre un día se incomoda, como pasó que se fue, te deja en la calle. Maldito que confíe en hombre. Porque el hombre es muy cambiante. El hombre te dice una cosa hoy, mañana otra. Porque el hombre actúa y la mujer depende a su estado de ánimo. A veces no te ha pasado en la empresa un jefe o algo muy agradable un día, el otro día que usted no se le puede acercar, te manda. Porque el hombre es así, hermanos. Es un ser, somos todos seres emocionales. El hombre es muy cambiante. Y nosotros a diario vivimos cambiando. Es bueno cambiar, pero para bien. Yo cambio muchas cosas, he ido cambiando en la restauración en mi vida, pero para bien, cambiar. Cosas que hacía mal, ahora no las estoy haciendo y la hago mejor. Pero Cristo no cambia ni para bien ni para mal, porque es inmutable, Dios y Cristo. Una vez yo recuerdo, me llega en la primera iglesia que yo pastoreé, cuando yo iba a salir de allá, eso fue en secreto porque ya 2 meses antes yo lo sabía, pero me dijeron y me tuve que someter que no se lo diga a la iglesia. Eso, la iglesia se dio cuenta el mismo domingo que yo estaba ministrando y recuerdo que prediqué un mensaje, nunca se me olvida el título, lo que no ponga los ojos en el hombre, era porque yo me iba. Y ese domingo recuerdo que Ricky estaba allá, mi esposa ya no estaba aquí. Yo le ministré que no ponga su mirada en el hombre, que el hombre está en un sitio, Dios se lo lleva. Cuando terminé, le digo, hermano, este es mi último mensaje, yo me voy. Empezaron todos a llorar, me rodearon. Y ya ustedes saben la historia, porque yo le he dicho aquí. Pero vino un hermano donde me dijo, siervo, pero no son palabras
de verdad, estaba haciendo los trámites. Él tenía varias casas y él me dijo, yo voy a vender una casa y vamos, yo sé por qué tú te vas, aunque tú no me lo quieres decir, porque tú no estás de acuerdo con los principios. Porque la excusa mía era que mi esposa no quería estar allá, porque no podía decir que no estaba de acuerdo porque le hago daño y hay que ser sabio. Y me dijo, yo sé que es que en la prédica lo que tú ministras y tú no estás de acuerdo con ellos y no te van a dejar ministrar ese mensaje. Entonces me dijo, yo voy a vender una casa para que empecemos una obra nosotros. Vendo la casa, le di una que tengo, una casa muy grande, y la vamos a vender y empezamos la obra. Yo digo, oye, pero digo, no, yo no puedo hacer eso. Yo de aquí me tengo que ir de Puerto Rico a New York, a Estados Unidos. Yo no puedo hacer otro porque se me cae toda la prédica. Yo no puedo hacerle eso con esas personas que yo trabajé. Y lo otro es, voy a salir, estaba en manos de los hombres yo, para caer en manos tuyas, papá. Dije, no, porque y si ese hombre en ese momento él estaba quebrantado, llorando, no te vayas. Pero si al otro día él cambia y me deja en la calle, entonces quedo yo como un rebelde y primero contra Dios, porque Dios no nos mandó a estar haciendo iglesita así, porque otro la compre. Eso es muy peligroso. El Espíritu Santo me dijo, si usted sale de aquí, no haga una iglesia como hizo el otro pastor antes de mí, al frente. No hago otro kiosco. Yo estoy cansado de bodegas. De aquí usted se va para Estados Unidos a esperar lo que yo vaya a hacer contigo y me trajo aquí. Pero si yo caigo en manos de ese hombre, muy lindo él y muy amigos míos, pero iba a estar en manos de él y yo no puedo depender de un hombre. Porque un día que se incomode o que me diga, no prediques eso, tengo que vender mi alma. Como decía una vez con alguien en Colombia, la hermosa nación de Colombia, cuando mataron a ese narcotraficante, Pablo Escobar. Él dijo, ay, ya mataron al que compra las almas, porque él la compraba con dinero. Y alguien dijo, no, pero ahora quedan todavía, mataron al que la compra, pero quedan los que las venden. Y yo no vendo mi alma a nadie. Por eso no, un pastor muy apegado a lo material es una presa fácil de Satanás. Inmediatamente que le ponen, le presentan los reinos del mundo, se va corriendo. Una iglesia grande van corriendo. Por el siervo de Dios no se puede mover así. Por eso es que cae en manos del hombre. Y eso sí duele, hermano, porque David sabía. Cuando David censó al pueblo, Dios le dijo, tengo tres castigos para ti, manos del hombre o en manos mías. Dios, líbreme, Jehová, yo caer en manos de los hombres, porque el hombre no tiene misericordia, hermano. Y yo prefiero mejor estar en la mazmorra, pero en las manos de Jehová. En la cueva como Elías, pero en las manos de mi Dios. Y gracias a Dios que me guardó allá, no caer en manos del hombre. Si ese hombre vende esa casa, yo soy su esclavo ya. Él es el dueño de la iglesia. Si aquí yo hubiese aceptado que compren ese local, era una iglesia que le estaban vendiendo. Se me olvidó la calle y yo fui con el varón. ¿Quiere que la compre? Se la compro. Yo dije, no, varón. Y él se fue. A veces, hasta con mi esposa, nosotros hemos vivido ese principio. Nunca haga planes en tu casa pensando en el otro. No, que me vas a ayudar. Porque te va a dejar te puede dejar por la mitad. Con Dios sí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo siempre le digo a mi esposa, no, no. Nunca me ponga otro en la agenda. Porque el hombre es cambiante. Y cuando no tiene carácter es peor todavía. Son como las olas del mar. Él dice Santiago que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando un hombre va formando un carácter, siempre está ahí. Como ustedes, siempre yo lo veo ese carácter en los cultos, miércoles, domingo, en buenas, en las malas y siempre ahí. O sea, que ustedes no les sirven por testimonio, yo lo veo, por una emoción. Digo, no, que me llegó un dinerito hoy lo voy a adorar. No siempre. Han venido enfermos. Yo he visto hermanas aquí que han venido a adorar a Dios hasta vomitando con un virus. Por eso se llama carácter.
Hay decisiones que nos llevamos de las gentes, hermanos, que son terribles, como esas decisiones románticas. Eso es terrible. Una persona que hoy llorando se te arrodilla y te diga que te ame, que dé la vida por ti, mañana te diga que no. Cualquiera se traumatiza, ¿sabes? Pero ¿y qué pasó? What happened ahí? Que el hombre es así. Por eso es maldito que confíe en hombre. La iglesia debe depender, hermano, de Jehová. No de un hermanito que llega, que tiene dinero y que la va a sustentar. Cuidado con eso. La vida tuya siempre debe depender de la empresa que trabaja. Es de Jehová 100%, aunque uses empresa. Como nos decías el domingo, por eso el único que se debe adorar es Él. Porque Él es el que va a estar ahí en los momentos de tragedia. Ni nadie, ni el pastor, ni nadie. Es Jehová, Dios de los ejércitos. Por eso no ponga tus ojos nunca en el hombre, hermanos. A ese sí le duele a tu Dios y mi Dios. Pero que el hombre es así, es muy cambiante. Ni nunca haga planes en una pareja, casados, poniendo un tercero. Ni nunca le crea muchas promesas a los hombres. Cambia mucho. Y cuando yo digo los hombres, incluyo los dos sexos. Es muy cambiante. A veces no te ha pasado que usted ve, pero ¿y qué le pasó? Que ayer le estaba de una manera, el ánimo, y hoy no se le puede uno ni acercar. ¿Qué le pasa? Así es el ser humano. Entonces en el Cristo encarnado estamos otro atributo que nosotros una vez estudiamos los atributos de Dios. Él es inmutable, que no cambia. Si algo cambia, debe de ser para bien, yo lo dije ahorita, o para mal. Pero Dios es perfecto. En Dios no hay ni mejoría. En mí sí. Yo debo de cambiar diario para bien o mejorar las cosas. El temperamento lo tengo que mejorar, etcétera, aquello donde estoy cojeando. Pero Dios no, es perfecto, hermano. Es constante así siempre. Dios es inmutable, poderoso atributo. Y Cristo divino también. Por eso la salvación, como es de Jehová, no se pierde, porque Él no cambia. Ahora, hay algo, hermanos, que me llega a la mente y yo lo quiero aclarar. Hay una voluntad perfecta y una permisiva. Los decretos de Dios son inmutables. Pero hay decretos que Dios los somete a cambios. El de Nínive, él dio un decreto de Nínive. Y él dijo, mandó a Jonás, Nínive en 40 días será destruido. El rey de Nínive se arrepintió y Dios no lo destruyó. Pero ese no es un decreto absoluto. Son relativos que Dios cosas que Dios al hombre que se lo deja, depende de su comportamiento. Un ejemplo, el hombre malo, porque son decretos de Dios también. Pero que esos decretos sí son cambiantes, los perfectos no. En su atributo de perfección que nosotros estudiamos aquí, ¿se recuerda? Dios tiene principios. El hijo malo, los días se le acortan y le van mal. Por eso son principios de Dios. Pero no un decreto absoluto. Los decretos absolutos, Él no cambia, hermano. La fecha, la hora que Él tiene, es un decreto perfecto, absoluto. Va a venir esa misma hora, no vas a cambiar, aunque hermano llueve, porque el Dios es perfecto. Ahora hay voluntad permisiva y decretos permisivos que están sujetos a cambios. Si yo me arrepiento, Él no lo destruye. Si Sodoma se arrepiente, no la destruye, porque lo dice la Biblia. Hay 50 justos, hay 45, ni a 10 llegaron. Y dijo, no lo tengo que destruir. Abraham como intercesor. Esa es una voluntad permisiva, decretos que Él se lo deja de acuerdo al comportamiento del hombre. Si Él cambia, yo no lo hago. Ahora, los decretos absolutos, perfecto. Eso no, hermano, eso no se le puede tocar porque Él es inmutable. En cuanto a la relación con nosotros, Él pone el principio, que eso cambia. Me porto mal, me va mal. Me porto bien, me va bien. Yo me entrego 90% porque es una persona, Dios.
Él se entrega 90. Me entrego 40, se entrega 40. Me entrego 100 y lo voy a ver 100%. Eso sí cambia en cuanto a la relación. Pero que eso, quiero hacer esa aclaración para que no se confunda lo que es una inmutabilidad en sus decretos, sus planes son inmutables, los absolutos. Él no cambia. En la relación con nosotros es a base de principios. Un hombre bueno, los días se le alargan. Un hombre malo, lo dice la Biblia, al malo lo matará la maldad. Todos los delincuentes que estaban en droga de mi niñez, todos cuando yo llamo, algunos lo han matado en la calle, todos están muertos, la mayoría, todos. Los tranquilos por ahí andan todavía. Porque son principios en la palabra. Entonces vamos, el Dios inmutable, Malaquías 3:8, que me gusta ese texto. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Malaquías 3:6. Porque yo Jehová no cambio. Ahí está con la palabra. ¿sí? Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. No se puede perder la salvación. Sus designios, sus decretos, no hay cambio, no hay mudanza en Dios. Ahí está hablando de Dios, no de Cristo. Pero aquí, el escritor de los Hebreos, ya esto no es Cristo que se lo atribuye. El escritor que no se sabe quién fue. Algunos dicen que fue Pablo, yo no me voy a meter en esa discusión. En Hebreos 13:5. Otro dice que él es inmutable, el escritor de Hebreos. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora. Pues él dijo, eso es Jesús, no te desampararé ni te dejaré. Así que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Lo estamos demostrando. El escritor de Hebreos dice que el Cristo divino, Cristo es inmutable. Ahí se vio el atributo en Hebreos 13:5. Él no cambia. Por eso no se puede perder nunca la salvación, porque Él no cambia. Hebreos 13:8 ahora. Hebreos capítulo 13, mismo capítulo, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Eso quiere decir inmutabilidad, hermanos. Yo soy mutable. Yo no soy el mismo de hace un año. Yo he cambiado mucho. Y usted también, hermanos. Yo he cambiado en un año, pero muchos hábitos, malos hábitos. Y quiero seguir cambiando en la restauración para mi Dios. Porque nosotros somos mutables, pero Cristo es inmutable. Y cuando lo que yo dije ahorita, hago esa aclaración, cuando hay cosas que Dios las somete a cambio. Hay decretos que Él los somete a cambio. Como los principios que establece para nosotros aquí en la tierra. Yo, si te arrepientes, no lo destruyo. Eso lo sometió Él a cambio, pero Dios no cambia. Los decretos perfectos, hermano, son inmutables. Eso se va a cumplir porque se va a cumplir. Eso dice que la capa de ozono y que el hombre, hermanos, Dios tiene control de esta tierra y Él gobierna, ¿sabe? Y a la última instancia se va a hacer lo que Él diga.
Y por más bomba nuclear que pueden hundir la Tierra, ya con las bombas nucleares que hay, pero usted puede estar seguro que Jesús no lo va a permitir, porque va a meter el dedo ahí. En la clonación, hermano, Dios metió el dedo ahí. Hacer una réplica de una persona, no han podido todavía. Y cuando se empezó hace 20 años, me perdonan decir eso público, yo dije, no, Dios no lo va a permitir. Dios ha permitido la inseminación artificial, la manipulación genética. Manipuló un óvulo, un espermatozoide e insertarlo en una madre alquilada o en el mismo vientre. Eso lo ha permitido Dios. Y se forma una vida manipulado genéticamente. Porque ahí no hay nada, ahí no se está alterando mucho. Ahí lo que se está cogiendo es un espermatozoide y un óvulo se fecunda in vitro y después se introduce en el útero de la mujer que va a llevar el bebé. Si alquila un vientre, que eso vale más de $100,000, y el bebé, muchos niños que han nacido así. Eso Dios lo ha permitido. Algunos se le da, otros no. Otros no. Pero la clonación, Dios no va a permitir eso, hermano. Dios no va a permitir que estén haciendo fantasmas, ni monstruos, ni réplica. La ovejita hace como 20 años o 30, Dolly, y le dio un infarto al miocardio. Se murió. Porque Dios tiene control de todo, hermano, de todo. No se mueve una hoja de un árbol. Por eso es que cuando usted ve un cristiano dice desesperado, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque esa ideología que van a tomar la nación, hermano, Dios tiene control de todo. Ahora nosotros no somos llamados a ser negligentes, a interceder siempre. Pero Dios tiene un control absoluto y Él no cambia, hermanos. Él tiene una fecha, una hora para venir y eso no vale. Si el evangelista predica, él viene ese día. Si no predica, también viene ese día. Se le va a revelar lo que tiene que revelar, sí viene y ya. Porque la Biblia hay que ser consistente. Usted no puede decir que los arminianos dicen que Dios es inmutable, pero ahí mismo usted dice que usted se pierde. Y eso entonces se contradice. Eso es una gran contradicción. Si Él es inmutable, usted no se puede perder porque Él no cambia, hermano. Ahora, el propósito, Él estableció que se pierda. Pero la salvación nunca, porque es de Jehová. Por el propósito, hermano, Él me ayuda, pero me lo dejó a mí. Uno debe de proponerse. Un ejemplo, hermano, yo puedo, por más que yo esté aquí, yo puedo hacer un día un acto de vergüenza, que eso es peligroso, una vergüenza, una promiscuidad que me va a llevar para toda la vida y no vale, hermano. Él me restaura, pero voy a llevar eso para toda mi vida. En lo oculto, un disparate que uno haga, en el sexo, en lo que sea, joven. El tipo se va o la muchacha, pero usted se queda con esa vergüenza y la conciencia, que eso es una tortura. Y eso es hermoso, vivir como dijo el apóstol Pablo, con una limpia conciencia. Como cuando yo vi a ese hombre con esa ropa anaranjada. Hermano, ese hombre estaba igualito ahí así. Todas esas víctimas denunciando y hablando todo lo disparate. Lo puede ver, eso se tradujo al español. Todo el día de hoy. Y ese hombre con una ropa anaranjada. Qué vergüenza, yo digo, pero cualquiera le da un infarto y ese hombre estaba así. Y yo no sé qué pasa con estos líderes, hermano, porque yo le voy a decir algo a usted. Bueno, un escándalo así, más de 30, un pedófilo, y se lo dijo el juez, usted es un pedófilo, usted es un enfermo. Qué vergüenza, hermanos. Un enfermo sexual, pedófilo, de que apóstol. Y todavía eso está en Los Ángeles, esos concilios de él, lleno de gente, la gente es masoquista, no se va. Por eso es que hay que abrirle los ojos al pueblo. Hermano, usted puede estar en cualquier lugar, desde que usted vea algo raro, salga corriendo de ahí. A correr.
El líder cae en sexo, el anciano cae por algo raro que usted hace ahí. Y dicen que las víctimas que ese hombre lo adoraban, que cada casa tenía que tener una foto de él para adorarlo. En la sala, hermanos, como los tiranos, los déspotas. La ignorancia de la gente, nunca sea ignorante. Por eso hay que concientizar al pueblo. No adore los hombres, ni siga hombres. Y si ese hombre se aparta de los principios de Dios, salga de ahí, hermanos. Pero siempre en mi oración personal yo le pido, Señor, guárdame de una vergüenza. Porque, hermano, eso jamás uno se repone. Jamás usted se para. Te restaura Dios, pero va a vivir con esa vergüenza toda tu vida. Porque alguien te la va a estrujar en la cara. Un disparate que uno haga en oscuridad, que se deja usar por los demonios. Y esa tortura de la conciencia. Cuando yo vi a ese hombre con esa ropa, yo digo, Dios mío, por eso sería terrible. Una persona, una corte, un pastor, con una ropa anaranjada de confinado, un preso, con esposas, hermanos. Y las ovejitas acusándolo. Digo, ¿por qué es esto? ¡Qué vergüenza! Como se pierde la moral. Por eso en este mundo, en todas las áreas, uno debe de guardarse. Porque cualquier cristiano o impío, hermano, se puede convertir en un enajenado sexual, un promiscuo. La carne no se puede jugar mucho. Y Salomón dijo que los ojos nunca se cansan de ver. Lo que le llaman, en el mundo no le gusta usar esa palabra. No, los cristianos de abstinencia. Por ahí que salen en abstinencia. Con todos los vicios. Señor, nos guarde. Me guarde a mí, te guarde a ti. Y estos son tiempos de los escándalos, que Dios está sacando todos esos trapitos sucios, hermano. Porque Dios está haciendo algo en la iglesia. Él está sacando todo. Esas cosas ocultas. Porque están destruyendo el pueblo de Dios, estos apóstoles. Y Dios lo está sacando a la luz. Porque Dios no puede ser burlado. Este atributo se lo confiere el escritor de Hebreos, ya lo leímos, ¿sí? Que él no cambia. Pero este se lo confiere él mismo, Mateo 28:20. Y termino esta noche ahí. Continuaremos el miércoles. El escritor de Hebreos le atribuye el atributo al Jesús encarnado, el atributo de la deidad, que él es inmutable. Pero este se lo atribuye a Jesús mismo, que él no cambia, joven. Inmutable es que no cambia. Mateo 28:20. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mírenlo ahí. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En ningún momento ahí dice que depende de cómo tú te portes. No, yo voy a estar contigo. A Sansón, él lo dejó. Pero ahí la inmutabilidad no está hablando de la mayordomía. Un cristiano en pecado, Dios lo abandona, le quita el rostro. Pero nunca deja de ser hijo, porque el hijo utiliza un ejemplo de la lógica. Usted puede tener un hijo, hermano, irse a la calle, drogadito y caer preso, y ese ya jamás, después que salió de tu vientre, deja de ser hijo. Entonces, en esa área Dios es inmutable. Ahora, con los principios sí son cambiantes. Él estableció la serie de principios. Si usted lo cumple, le va bien. Si no lo cumple, se chavó, usando ese lenguaje del burgo. En cuanto a la administración, a la mayordomía, él dejó a Sansón, porque lo dice la Biblia. Y ya Dios no estaba con Sansón, porque Dios no está donde hay corrupción. Sansón usó los dones para buscar filisteas y a Dalila y prostitutas. Y ya Dios no tiene eso.
Él cambia y Él te deja. Tú me dejas, yo te dejo. Pero en cuanto al atributo de Dios, Sansón va para el cielo, amado, porque él no cambia. Y va a estar con Sansón para siempre. Lo dice ahí, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Porque no se puede contradecir la Biblia. En cuanto a principios que él establece, cambia. Eso depende de usted. La mayordomía estoy hablando. Sansón administró mal, Dios lo abandonó. En Silo había corrupción, Dios se fue. Dios no es una garantía para nadie aquí. Para el cielo sí es una garantía, pero para aquí no. Se puede ir de tu casa, de mi casa, cuando no se respetan los principios de Dios. Ahí Él cambia, Él te deja. Digo, si me deja, yo te dejo. Él es el fiel y el verdadero. Si me niega, ahí mismo yo te dejo. Porque así es que lo registra la Biblia. La Biblia dice que Dios se fue de Silo. Se llevaron el arca por la corrupción de los hijos de Elí, Onis y Fines. Y llegó un juicio a Silo, que fue la última instancia del arca. Porque mira cómo murió Elí, un sacerdote morir desnucado. Y Samuel salió corriendo de ahí y fue a Ramá, y ahí empezó la escuela de los profetas. Porque Dios se muda. Cuando a Dios no se le respeta, por más grande que sea la iglesia, empezando por el líder, hermano, se va de ahí. Ahí sí es cambiante. Pero yo estoy hablando en su perfección, atributo absoluto, que Él no cambia. En el trato con sus criaturas, Él establece leyes. Si yo la cumple, permanecen ahí. Si no la cumplo, cambian. Pero eso no va con la perfección de la inmutabilidad. Él no cambia. En Dios no hay mudanza. De que te llamé ahora para llevarte al cielo y yo me arrepiento mañana. Eso es el hombre, hermano. Dios no. Ahora Dios establece principios para vivir aquí. Si me buscas de todo tu corazón, como dice el libro de Crónicas, primera de Crónicas, creo que 7:14, si se humillare mi pueblo, yo voy a oír. Eso es condicional. Ahora me llega la palabra que hace rato la estoy buscando. Yo le dije, Espíritu Santo, tráemela antes de irme. Que fue con el estudio que dimos aquí, ¿se recuerda? Hay decretos incondicional y hay decretos condicionales. ¿Está bien ahí? Yo estaba buscando esa palabra hace rato y no me llegaba. Yo decía, decreto absoluto, pero hay algo que me falta. Y cuando estaba leyendo, Espíritu Santo, antes de bajar, tráemela, que nosotros dimos aquí, ¿se recuerdan? Los decretos. Y lo explicamos bien. Hay decretos incondicionales. Eso se va a cumplir, hermanos, al pie de la letra y no hay cambio. Pero Dios es inmutable, Dios no cambia. Ahora, en los decretos condicionales, ahí hay cambio. Él dio un decreto para Nínive. Nínive será destruida. ¿Sí? Se arrepintieron, cambió. Él pone una condición. En Crónicas él dice, si ustedes se humillan, yo voy a oír. En el templo de Salomón él dice, si ustedes permanecen en mis caminos, yo no voy a quitar ni mis ojos, ni mi nombre, ni mi corazón de aquí. Ese es un decreto condicional. Ahora, si ustedes no me respetan ni temen, yo me voy. Entonces ahí fue la aclaración que hicimos en ese estudio, que hay mucha discusión con los teólogos. Pero si él es inmutable, porque él cambió ahí. No, Dios no cambia. Pero lo que pasa es que hay decretos condicionales. Eso está sujeto a cambio. Depende de cómo yo me comporta. En la salvación fue un decreto que Dios dio, no condicional, incondicional. Ahí no hay cambio. Yo voy para el cielo de aire, porque es por Cristo. Él es el camino. Y Él fue el que obró por mí. Ahora, en la mayordomía, hermanos, yo puedo ser una vergüenza, ¿sabe? Ese es un decreto condicional. Depende de cómo yo me comporte. Así como uno trata a Dios, así Dios nos trata. Por eso fue que Jesús le dijo a esos seguidores que andaban por intereses.
Las zorras tienen guarida y las aves nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y no me sigan por interés. Eso cambia, hermano. Si yo le sirvo a Dios por interés, a la larga voy a fracasar. Si le sirvo de verdad con una buena motivación, por amor, hermanos, voy a estar sobre la roca. Porque hay decretos incondicionales. Pero el atributo de Dios es inmutable. Dios no cambia. Y esa fue la palabrita que yo quería que me llegase hace un ratito y no me llegaba. Y Señor, ¿cuál es? Cuando dimos el estudio. Pero me llegó ahora que hay condiciones y hay decretos incondicionales. Como alguien que ha sido infiel, usted le ponga una condición. Sí, ok, yo te voy a perdonar. Pero he perdido la confianza. Mi condición es esta. Yo he visto parejas que ellos cogen ¿cómo que se llama eso? A mí se me olvidó ahora. Que usted se puye el dedo para chequearse con el glucómetro, el azúcar, se me olvidó el nombre ahora. Que se sacan sangre los dos en los dedos y se lo pegan así. Ahora, si es un venado, hermano, no vale, ¿sabe? Y así, bueno, vamos a un pacto de sangre. Yo he visto parejas haciendo pacto. Bueno, vamos a poner contacto en la misma sangre. Él se pincha y ella también. Y al otro día vuelve a lo mismo. Ah, bueno, pero anda para el sirete. Como dice Lex. Pero un adulterio, una infidelidad, uno puede hacer una condición. Bueno, yo te voy a poner una condición. Porque eso no es así, te voy a perdonar. Pero yo estaba viendo en estos días, quiero terminar, algo, hermano. No, ya ve, si me meto en ese tema, nos vamos a las 12 de la noche, déjame pararlo ahí. Porque es una historia muy larga y no quiero maltratarlo. Vamos a darlos aquí para continuar el miércoles con la naturaleza de Cristo. Son las 9:01. Vamos a llamar a los hermanos del altar, por favor, amados, para cantarle una alabanza al Señor y estamos despedidos. Padre, en el nombre de Jesús, escribe estos pensamientos en nuestros corazones.